Hola a todas y a todos, sean bienvenidos a esta nueva edición de La Directa. Hoy 10 de enero conmemoramos el 44 aniversario del asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro a manos de la dictadura somocista y también aprovechamos para recordar al periodista Ángel Gaona, asesinado por la dictadura de Daniel Ortega en 2018. En conmemoración de esta fecha, nosotras hacemos uso de nuestro ejercicio, de nuestro derecho a informar y a la libertad de prensa, aunque sea desde el exilio. Hemos programado un especial en torno al derecho de familia, a propósito que nosotras en el medio digital alupa.press hemos creado un micrositio especializado en este tema, además de un chatbot donde podrán tener acceso a información apegada a la ley. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Ana Evelyn Orozco, quien es experta en Derecho de Familia y quien va a estar aclarando alguna duda en torno a este tema acá en La Lupa. Bienvenida. Muchas gracias. Efectivamente, en Nicaragua la situación del derecho de familia y en particular lo que se refiere a la pensión alimenticia es una situación que está en lo cotidiano. ¿Y qué decimos? Es decir, ¿se demanda ahora más o se demanda menos? ¿Qué pasa? Pues realmente yo creo que ha sido una situación que desde que se instauró la ley de alimentos en los años 80, fue una cuestión que las mujeres empezaron a demandar. Porque recordemos que nuestras abuelas decían, por ejemplo, donde come uno, comen 10, ¿verdad? Y entonces las mujeres no demandaban los alimentos para sus hijos cotidianamente. Pero realmente a partir de los 80 que se instaura esta ley especial de alimentos, pues sí, las mujeres empiezan a demandar. Cuando en el 2014 se establece ya el Código de Familia, pues la ley de alimentos ya existía y realmente lo que se hace es incorporar una serie de leyes de familia en el Código de Familia, ¿verdad? Entonces, la situación en Nicaragua respecto a la pensión alimenticia, podremos decir que cada día más las mujeres demandan por alimentos, por el derecho que tienen sus hijos y sus hijas a estos alimentos que contemplan la comida, por decirlo de alguna manera, en sí, el vestuario, la escuela, la salud, la vivienda, la recreación. Es decir, todas aquellas áreas necesarias para la subsistencia de los niños, las niñas, las adolescentes, forman parte de los alimentos, lo que se llama la pensión alimenticia. Entonces, en Nicaragua, recordemos que se estima que un 40% de los hogares son jefeados por mujeres que están solteras, madres solteras que se llama, y realmente son mujeres que han sido realmente, cuyos hijos, digamos, han sido abandonados por los padres y que sostienen, digamos, esa alimentación hacia sus hijos. Recordemos también que en Nicaragua hay un buen porcentaje, alrededor también del 40-45% de hogares que son familias extendidas, es decir, donde conviven la abuela, las tías, los primos, los hermanos, es decir, la amiga incluso cuyos hijos abandonan o ella abandona el país y deja a los hijos con los familiares, con los vecinos. Es decir, son familias extendidas y no la familia nuclear que contempla el Código de Familia. Entonces, esa situación es bien problemática en Nicaragua y creo que sí, pues las mujeres cada día están demandando más los alimentos como un derecho para sus hijos y sus hijas. Esta demanda que se ha incrementado, doctora, ¿es porque hay una mayor conciencia de que es un derecho o será porque también hay una mayor irresponsabilidad paterna? ¿A qué se le puede atribuir? Yo pienso que ambas. Es decir, en el sentido de que las mujeres, a través del trabajo realmente de las organizaciones de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, se ha realizado toda una campaña en los años anteriores al 2018, cabe decir, toda una campaña de implementar, digamos, conocimientos hacia las mujeres, que conozcan sus derechos humanos en general
y conozcan los derechos de sus hijos, de sus hijas respecto a los alimentos. Es decir, no es que la irresponsabilidad de los padres es mayor ahora o era menor antes, yo creo que es igual. Realmente estamos en una sociedad patriarcal, en un sistema patriarcal donde impera el machismo, y el machismo conlleva la irresponsabilidad de los padres, en tanto dejan a las mujeres embarazadas y no asumen la responsabilidad de alimentar a sus hijos, a sus hijas. Entonces yo creo que eso va de la mano, ¿verdad? El mayor conocimiento de las mujeres, por tanto, hay mayor demanda, pero también está la irresponsabilidad de los padres, pues, que no asumen. Es decir, es increíble en este país, o en Managua, digamos, para decirlo en un área local, cómo vos encontrás los bares llenos de hombres que están bebiendo. Sin embargo, te encontrás que esos mismos hombres, muchos de esos mismos hombres que te digo con conocimiento de causa, te dicen, es que no tengo, es que mi trabajo, etcétera, y yo tengo otras responsabilidades, y que yo mantengo a mi mamá, perdón, y que yo mantengo, a otros hijos, a otras hijas, y no tengo, pues, para pasarles alimentos a estos hijos. Sin embargo, sí tienen para beber cerveza, licor, etcétera, los fines de semana o incluso a diario. Pues puedes encontrar que los bares y restaurantes están llenos de hombres que están bebiendo. Sí, doctora, un poco estaba hablando usted sobre la irresponsabilidad de los padres, pero también nos gustaría saber un poco en el trabajo diario que realiza usted con las mujeres en la defensa de este derecho, ¿cuál es la respuesta que le está dando el sistema a las mujeres? Porque en este trabajo que nosotras realizamos, pues hay muchos testimonios que hablan sobre los obstáculos que el mismo sistema les pone a las mujeres hasta un punto de llegar a desgastarlas. Sí, realmente, a ver, yo digo algo. Las leyes que tenemos en este momento, por ejemplo, el Código de la Familia, nosotras consideramos que no es una ley perfecta. Tiene una serie de irregularidades, pero que si la aplicáramos a la letra de la ley, realmente las situaciones de las pensiones alimenticias en particular estarían mucho mejor. Es decir, por ejemplo, las tasas que establece el Código de Familia para las pensiones alimenticias, a mi consideración, no es justa. Es decir, yo siempre digo, ¿cómo es posible que un hombre viva con el 50% de su salario, mientras que 7 hijos viven con el otro 50%? Haceme el favor. Es decir, ¿cuál es el costo de la canasta básica en este país? Que cada día se incrementa más y queda por debajo de lo que es el salario básico. Entonces, ¿qué sucede? Si a eso le sumamos la irresponsabilidad paterna y las cuotas que se establecen o las tasas que establece el Código de Familia, es decir, ¿cómo van a vivir 7 hijos, 7 hijas con el 50% del salario de un hombre? Estamos hablando de 7 personas con el mismo derecho de alimento, de vivienda, de vestuario, de escuela, de salud. Es decir, para mí incluso los niños y las niñas tienen mayores gastos que nosotras y nosotros los adultos y las adultas. Es decir, la recreación, por ejemplo, que es un derecho de la niñez. Entonces, sin embargo, esa miseria se reparte entre estos y estos hijos. ¿Eso es justo? Para mí no es justo. Es decir, incluso para un hijo o una hija. Es decir, mientras el padre vive con el 75% de su salario, de sus ingresos, ese hijo, esa hija apenas vive con el 25% que le puede proporcionar a él si le da la gana. La ley establece que el otro 25% se lo tendría que brindar la madre, ¿verdad? Pero es que la madre, además de lo económico, brindamos todo lo que ya sabemos, el cuidado, la crianza, cuando están enfermos o enfermas, ayudarles a hacer las tareas, somos enfermeras, somos médicas, somos psicólogas, somos maestras, somos domésticas, somos lavadoras, planchadoras, cocineras, de todo, de todo, de todo. Y resulta que además tenemos que proporcionar económicamente una parte para la manutención de esa niña o de ese niño. Entonces, ¿qué sucede? Si sumamos 25 más 25 es el 50. Siempre esa niña vive con el 50% de lo que debería de vivir. Realmente si queremos tener calidad de vida. Entonces, es repartir la miseria, ¿verdad?, entre nuestros hijos o nuestras hijas.
Entonces es injusto, porque anteriormente, con la ley que existía antes de la existencia del Código de Familia, nosotras lográbamos hasta el 50% de los ingresos del padre para la pensión alimenticia de su hija o su hijo. Y estoy hablando de uno, de una. Y cuidado, luchábamos por más, ¿verdad? Porque es decir, si mientras el hombre puede vivir con el 40% de sus ingresos, es justo que 2 hijas o 2 hijos vivan con el 60%, ¿sí o no? Al menos, ¿no? Entonces, yo considero que esa parte es importante. Por otro lado, hay una serie de obstáculos, como bien decías vos, que hay muchas mujeres que desisten de proseguir con una pensión, con una demanda de pensión alimenticia. Particularmente, el aspecto económico es uno de estos principales obstáculos. El Código de Familia ahora establece la obligatoriedad de tener un representante o una representante legal por parte de esa mujer. Eso significa pagar un abogado o una abogada, que además necesita un poder para representarlo, porque tiene un costo económico. Es decir, si esta mujer tiene un trabajo, por ejemplo, en zona franca, o es una doméstica que trabaja como asistente del hogar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué le cuesta este proceso? Pagar un abogado o una abogada. ¿Tiene realmente dinero para hacerlo? ¿Tiene dinero para pagar un poder que no vale 5 Córdobas? Es decir, además a eso le sumamos el hecho de tener que presentar fotocopias de todos los documentos que presenten el proceso, un fotocopia de todo lo que se te ocurre, que además no sirven para mucho porque los representantes de la Procuraduría y mi familia jamás llegan a los juicios y los papeles ahí están en el expediente. Entonces te hacen gastar de más cuando las mujeres no tienen. Entonces ese es un obstáculo. Pero me dirán otros u otras, pero existe la Defensoría que puede representar a estas mujeres. Las mujeres se quejan muchas veces de la lentitud e ineptitud de muchas funcionarias de la Defensoría que no se sienten que representan sus derechos, que no les explican a las mujeres en qué consiste el proceso, no les explican las posibilidades que tienen de explorar todas las situaciones para hacer las demandas realmente de todos los derechos que asisten a sus hijos o a sus hijas. Entonces esos son varios de los obstáculos. Además, digamos que muchas veces en los juzgados, aunque la ley establece que debería de transcurrir únicamente 3 meses para que te dicten sentencia en un proceso, sin embargo puede pasar hasta 1 año, porque los jueces y las juezas tienen reuniones en la corte y suspenden las audiencias. Tienen la celebración de la Purísima y suspenden las audiencias. Tienen el cumpleaños de no sé quién y suspenden las audiencias. Que hay que ir a una reunión de no sé cuánto y entonces suspenden las audiencias. Y eso en detrimento de las posibilidades económicas de las mujeres, que muchas veces no tienen ni para tomar el bus, ¿verdad? Pero tienen que ir y entonces llegan y no hay audiencia, pues la vamos a reprogramar. Yo tengo una situación que por ejemplo, abrimos el proceso, o abrió el proceso el hombre en agosto del año pasado. No hemos hecho la audiencia inicial porque se ha reprogramado 40 veces, ¿verdad? Por X, Y o Z, que yo no les encuentro, ¿verdad?, razón, que no es razonable realmente estar reprogramando esas audiencias. Sin embargo, pues ni siquiera se ha hecho la audiencia. Doctora, en esto que menciona también, el nuevo Código de Familia habla de que las mujeres o que se pueden presentar pruebas en todo el proceso. ¿Es una impresión nuestra o es algo que realmente pues así funcionan los juicios o funcionan las leyes? Pero aparentemente en esto que es como una oportunidad termina siendo de cierta forma como una carga para la mujer, porque es las mujeres las que tienen aparentemente que estar demostrando que este hijo come, que este hijo necesita dónde vivir, que este hijo necesita escuela, salud, todos estos derechos que están contemplados en la Constitución Política de Derechos Humanos Universales, y termina siendo el proceso un poco más pesado para ella en este sentido. ¿Esto es una oportunidad o ha sido, como usted dice, en detrimento de las mujeres? Efectivamente, es decir, por lógica, ¿verdad? Podemos decir que pensar, digamos, que los niños y las niñas comen, se alimentan, van a la escuela, eso implica gasto, tienen derecho a la salud,
y no solo a la pública, porque muchas veces, es decir, en la pública solo te dan la aspirina, ¿verdad? Si acaso, con bastante suerte, y necesitan atención médica especializada y hay que pagar, ¿verdad? Y la salud en Nicaragua no es barata, y hay que hacerle exámenes de laboratorio y hay que pagar. Y luego, pues, tenemos que pagar vivienda, porque la mayoría de las mujeres no tienen una vivienda propia, tienen que alquilar y entonces hay que pagar. Y el padre cree que es que viven debajo del puente, ¿verdad? Y no hay que pagar. Y etcétera, etcétera, etcétera. El vestuario, es decir, la recreación que ni siquiera la contemplan, porque para muchos niños y muchas niñas la recreación es nada más, pues, si acaso hay un parque cerca de su casa, pues irán al parque cerca de su casa, pero tienen derecho a más recreación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Realmente es injusto que sean las madres, las mujeres, en todo caso, quienes están obligadas a presentar facturas, que además te dicen que las facturas deberían de ser unas facturas formales, ¿verdad? Lo que quiere decir que tengan el logotipo del negocio, de la proveedora, que tengan el número RUC, y sabemos todas, ¿verdad?, que muchas veces las mujeres empobrecidas, en todo caso, recurren al mercado, ¿verdad? O a fiar a la pulpería. En todo caso, al vecino le fían y el vecino no tiene el recibo, pero bueno. Sin embargo, es válido presentar cualquier recibo, pues. De manera tal que efectivamente, como decía, por lógica, por el hecho de presentar un presupuesto de lo que gastás en la manutención de un niño o una niña o un adolescente, yo creo que eso es suficiente, pero tenemos que agotar todas las vías también. Es decir, es bastante engorroso realmente andar buscando en los supermercados, las que tienen acceso a los supermercados, presentar el voucher del súper que se borra rápido la impresión que tienen y que hay que ir a pedir una factura formal al supermercado que avale, digamos, lo que dice el voucher que gastaste. Que si compras el calzado para la niña o el niño, pues hay que pedir una factura. Efectivamente, es decir, por eso yo digo, las mujeres tienen que conocer los requisitos para la demanda y qué implica eso. Es decir, hay que ir preparando ese expediente. Es decir, tienen que ir buscando facturas, buscando recibos, buscando todo lo que sustente los gastos que ellas hacen. Ojo, por ejemplo, las mujeres casi nunca aportan los recibos de agua, los recibos de luz, y eso es parte de lo que los niños y las niñas gastan. Es decir, no viven en la oscuridad y se bañan todos los días y necesitan agua para todo, ¿no? Entonces, presentemos el recibo de agua y de luz también. Es decir, es engorroso porque son las mujeres realmente las que tienen, como decías vos, que fundamentar los derechos y lo que gastan en la manutención de sus hijos y sus hijas, pero bueno, hagámoslo. Doctora, ¿y cuál sería en este caso la responsabilidad de la sociedad? Porque además de todos estos obstáculos judiciales, de la misma a veces indecisión de las mujeres de interponer esta demanda, porque pues obviamente lleva todos estos obstáculos, muchas veces la misma sociedad está tachando y atacando a las mujeres. ¿Cuál sería la responsabilidad como sociedad frente a este tema? Como sociedad, yo creo que tenemos la obligación realmente de no solo preocuparnos, sino ocuparnos también de el bienestar de esos niños y esas niñas. Es decir, yo no puedo ser indiferente ante situaciones determinadas que violan los derechos de los niños y las niñas, de mi vecina, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, muchas personas pueden estar viendo que los niños y las niñas, el padre, además de aplicarles violencia física, pues también la violencia que implica el no brindarles sus alimentos, también, ¿verdad? Debe importarnos como sociedad. Creo que quien conozca, digamos, más de la legislación sobre alimentos, sobre el Código de la Familia, puede ayudar a esta otra vecina, amiga, a conocer cuáles son los derechos de sus hijos y sus hijas y qué posibilidades tiene para demandar sobre alimentos. Y igual
Otros componentes de la sociedad, como las iglesias, deberían de estar capacitando a su feligresía en derecho de familia. Es decir, tanto que abogan por la familia las iglesias, y estoy hablando de todas las iglesias, tanto que abogan por la unidad de la familia, tanto que abogan por los derechos y el cuidado de los niños y las niñas. Es decir, ¿por qué no hacen, por ejemplo, campañas de conocimiento, ¿verdad?, de capacitación en qué significa los derechos de los niños y las niñas, y en particular de qué se trata los alimentos, de cómo demandar sobre pensión alimenticia? Eso ayudaría mucho a las mujeres en todo caso. Es decir, y lo saben muchos, digamos, curas y muchos pastores, que sus mismos integrantes son unos irresponsables. ¿Por qué no llaman a estas personas, a estos padres irresponsables, a que cumplan con sus obligaciones a sus hijos y a sus hijas? Es decir, ese sería un buen aporte, digamos, de las iglesias, por ejemplo. Los medios hacen mucho, los medios de comunicación que aún existen en Nicaragua, ¿verdad? Y yo creo que en el caso de los virtuales es muy importante que podamos brindar información a la población, así como yo decía, muchas mujeres están pendientes de la novela no sé cuál, ¿verdad?, por el teléfono, o están pendientes del chisme de los artistas y las artistas de Hollywood. Creo que también podrían estarse informando, digamos, sobre cómo interponer una demanda de pensión alimenticia para sus hijos y para sus hijas, y conocer cuáles son sus derechos, qué requisitos hay. Es decir, así como ustedes, por ejemplo, como un medio responsable, van a dar a conocer sobre esta situación. Es decir, yo creo que otros medios también pueden aportar a la sociedad y como sociedad. Doctora, para ir cerrando, ¿cuál sería la recomendación que le puede dar usted a las mujeres que están por iniciar este proceso de demanda? Bueno, ya anteriormente decíamos algunos, ¿no? Es decir, es ir creando el expediente. Es decir, muchas mujeres llegan y interponen demandas y dicen, es que no sé dónde trabaja el fulano, ¿no? Es decir, yo creo que hay que informarse, hay que investigar. Tenemos amigas, tenemos amigos. Es decir, hay diversas maneras de conocer, por ejemplo, dónde trabaja. Que no conocemos cuánto gana, no hay problema. Es decir, se solicita a través de la judicial o del judicial que oficie al Instituto de Seguridad Social para que informe, digamos, si el señor, ¿verdad?, cotiza, le tienen que informar cuánto gana. O a la Dirección General de Ingresos también se puede pedir información a través de un oficio judicial. Ir creando, digamos, el presupuesto, hagamos cuenta cuánto cuesta la alimentación de nuestro hijo, de nuestra hija. Y no es solo la comida, ya decía yo, el gasto de educación, cuánto cuestan los cuadernos, cuánto cuesta la ropa, desde el calzoncillo, los calcetines, los zapatos, la camisa, el pantalón y demás, ¿verdad? Cuánto cuesta el uniforme para deporte, cuánto cuesta llevarlo al médico, cuánto cuestan las medicinas. Busquemos facturas sobre todo eso, ¿verdad? Y eso lo vamos a presentar. Es decir, es ir creando las condiciones para eso. Es decir, y no desistir, mujeres. Es decir, hay que tener, digamos, claro que estamos trabajando por los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas, que es una obligación de esos padres irresponsables. Incluso muchos quieren, por ejemplo, solicitan ellos el cuidado y crianza de los hijos o las hijas. ¿Por qué? Porque no quieren pasarle el dinero a las mujeres. Porque la primera impresión que tienen estos irresponsables es que las mujeres quieren ese dinero para mantener a la otra pareja, ¿verdad? Lo cual es divertido, pues, porque es ridículo además, ¿verdad? Es decir, ellos tienen que cumplir con su obligación, ellos no tienen nada que ver si la madre de sus hijos, en todo caso, la expareja, tiene otra relación, ese es su problema, ¿no? y su derecho, además. Pero ellos están obligados, independientemente de cualquier situación, a la manutención de sus hijos y de sus hijas. Entonces las mujeres tienen que ir planteándose, digamos, hacer este expediente, buscar toda la documentación necesaria, no importa, hay que tener paciencia, buscarse
un buen asesoramiento. Bueno, doctora, no me queda más que agradecerle nuevamente por siempre estar atendiéndonos y brindando información sobre este tema, porque realmente creemos que hay una necesidad bien grande sobre esta información que casi no está disponible para la población. Muchas gracias por entrevistarme y realmente yo creo que hay que seguir luchando por estos derechos de las mujeres y de los niños y las niñas. Gracias. Gracias por haber seguido esta transmisión y les invitamos a que visiten nuestro sitio web www.lalupa.press y también que estén pendientes de este nuevo micrositio especializado en derecho de familia. La dirección es derechodefamilia.lalupa.press.